Caracas amanece bajo un cielo gris cargado de humo, incertidumbre y traición. El aire huele a miedo, a pólvora contenida y a rumores que ya dejaron de ser susurros para convertirse en certezas insoportables. Venezuela se encuentra en el umbral de un desenlace que puede redefinir su historia reciente, porque el equilibrio de poder que por años ha sostenido a Nicolás Maduro ya no descansa únicamente en su figura, sino en un entramado de alianzas criminales, intereses internacionales y lealtades que se quiebran al ritmo de las presiones externas. La pregunta ya no es si habrá un cambio, sino cómo y a qué costo sucederá. Bienvenidos a este análisis, gracias por acompañarnos, y comencemos. Los rumores que se cocinaban en silencio durante semanas se han confirmado. El llamado Cartel de los Soles estaría dispuesto a entregar a Nicolás Maduro a cambio de garantías para su propia supervivencia. Esta revelación, lejos de significar un simple giro en la política venezolana, abre una caja de Pandora geopolítica. Porque cuando los pilares de un régimen se convierten en sus verdugos, las consecuencias son imprevisibles. La supuesta decisión de sacrificar a Maduro no responde a un gesto de justicia ni de redención moral, sino a la necesidad de asegurar que el poder real, aquel que no siempre es visible, se mantenga intacto. Quienes han tenido contacto con las estructuras internas del cartel aseguran que Maduro no es, ni nunca fue, el verdadero jefe supremo de las redes criminales. Más bien se trata de una pieza funcional, un engranaje dentro de una maquinaria que trasciende fronteras. Hay voces que afirman que por encima de él existen figuras que controlan la economía paralela del narcotráfico, del contrabando de minerales estratégicos y de la manipulación política. Estas élites criminales lo ven como un activo prescindible, un escudo que cumplió su ciclo. Y ahora, frente a la presión de Estados Unidos de América, considerado por algunos analistas como los Estados Unidos de la Europa por su rol hegemónico en el orden occidental, deciden soltarlo para ganar tiempo y conservar lo esencial, su poder en la sombra. El dilema, sin embargo, no es tan simple. Washington sabe que aceptar este sacrificio puede equivaler a legitimar a quienes se esconden detrás de Maduro. Si lo reciben como moneda de cambio y deciden detener cualquier operación militar mayor, el resultado sería dejar intacta la verdadera estructura delictiva que amenaza no solo a Venezuela sino a toda América Latina. Por eso, dentro de los círculos de decisión de Estados Unidos de América, el debate es feroz. Algunos sostienen que aceptar la entrega del presidente venezolano significaría un golpe inmediato al régimen, un triunfo político que podría venderse al mundo como una victoria de la diplomacia de presión. Pero otros, con una visión más estratégica, entienden que sería solo una victoria aparente, porque el núcleo criminal permanecería en pie, listo para regenerarse en cuestión de meses. La complejidad aumenta cuando observamos los cambios recientes en el discurso de Maduro. Pasó de burlarse y amenazar al expresidente Donald Trump a hablar con un matiz de respeto hacia él. Este viraje no es casualidad, forma parte de una estrategia desesperada por encontrar una salida negociada, quizás un exilio dorado en Cuba o en algún otro país dispuesto a darle asilo. Desde la perspectiva del régimen, entregar ciertas concesiones a cambio de impunidad personal es mejor que arriesgar la vida o enfrentar un tribunal internacional. Pero Estados Unidos de América no ha dado señales claras de aceptar ese trato. El mensaje es contundente: el tiempo se agota y las opciones se reducen a prisión, muerte o exilio. En paralelo, los cielos del Caribe y de Venezuela son sobrevolados por aeronaves de combate F-35, desplegadas desde Puerto Rico con la misión de vigilar, disuadir y estar listas para intervenir en caso necesario. Estas maniobras militares no son simples exhibiciones de fuerza. Cada vuelo recoge información, mapea depósitos de armas, identifica rutas clandestinas de escape y prepara el terreno para operaciones quirúrgicas. Drones de reconocimiento vigilan los movimientos de los grupos armados y de las células del Cartel de los Soles. El mensaje es claro: la paciencia es limitada y el margen de error es inexistente. En tierra, la situación es aún más volátil. Los líderes del cartel sospechan que el cerco es inminente. Algunos han comenzado a desaparecer, otros negocian en secreto, y muchos ya no saben en quién confiar. La traición se multiplica como un virus. Lo que ayer era camaradería hoy se convierte en sospecha. Cada llamada telefónica puede ser interceptada, cada reunión puede ser una trampa, cada silencio demasiado largo puede significar una conspiración en curso. El miedo domina, y la paranoia se convierte en el motor de las decisiones. El tablero de poder venezolano se ha transformado en un ajedrez mortal donde cada pieza calcula su movimiento no para ganar, sino para sobrevivir. El problema de fondo es que cuando el poder se sustenta en la violencia y en la corrupción, no existe lealtad duradera. Todo es intercambiable, todo es negociable, todo puede ser traicionado. Y lo que estamos presenciando es precisamente eso: un sistema que se devora a sí mismo, incapaz de sostener el peso de sus contradicciones internas. Desde una perspectiva geopolítica más amplia,
la crisis venezolana no es solo un problema local. Es un laboratorio de poder que refleja las tensiones del mundo contemporáneo. Rusia, que en un principio apoyó al régimen de Maduro como contrapeso a la influencia de Estados Unidos de América, ya no muestra el mismo entusiasmo. De hecho, fuentes internas señalan que Moscú considera que Maduro ha generado más problemas que beneficios en sus propias estructuras internas. China, por su parte, se mueve con mayor cautela, evaluando cómo proteger sus inversiones y garantizar el acceso a recursos estratégicos sin comprometer su imagen internacional. Mientras tanto, la Unión Europea observa con ambigüedad, atrapada entre las sanciones diplomáticas y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para proteger a sus ciudadanos y a sus empresas en la región. Lo más preocupante es que este entramado criminal no se limita a Venezuela. El Tren de Aragua y otras redes asociadas ya tienen presencia en múltiples países de la región, desde Colombia y Perú hasta Chile y Argentina. Permitir que sobreviva la estructura madre en Venezuela sería aceptar que el cáncer se siga expandiendo por todo el continente. Y es precisamente esa visión la que guía las decisiones de Estados Unidos de América. No se trata únicamente de Maduro, sino de erradicar el sistema que lo sostiene. La situación se vuelve aún más crítica cuando se considera la reacción de la población venezolana. Durante años, el pueblo ha sido víctima de escasez, represión y colapso institucional. Ahora, frente a la posibilidad de un cambio abrupto, la incertidumbre es máxima. Un operativo militar extranjero podría interpretarse como liberación para algunos, pero también como ocupación para otros. Por eso, los estrategas en Washington insisten en la necesidad de ganarse la confianza de la población. No basta con neutralizar a los líderes criminales, es indispensable demostrar que no existe un interés de apropiarse de los recursos del país, sino de garantizar un proceso de transición hacia la democracia. La negociación se ha convertido en un juego de ultimátums. Los emisarios que conversan con personas cercanas a Maduro han sido claros: existen dos caminos. 1. Aceptar el exilio en Cuba, vivir como un rey con las riquezas acumuladas y desaparecer del mapa político. O 2. Enfrentar la cárcel o la tumba. No hay tercera opción. Frente a este panorama, la reacción del propio Maduro ha sido la negación, insistiendo en que no ha cometido delitos. Pero la contundencia de las pruebas, sumada al aislamiento internacional, hacen que sus palabras carezcan de credibilidad. El escenario militar también es preocupante. Si el conflicto se prolonga más de 48 horas, la posibilidad de masacres y represalias es muy alta. Por eso, los planes de intervención contemplan rapidez, contundencia y control absoluto de la comunicación. Cortar señales telefónicas y televisivas, imponer toques de queda y garantizar que la población permanezca en sus hogares serán medidas necesarias para evitar un baño de sangre. El objetivo declarado no es ocupar Venezuela ni robar sus recursos, sino impedir que las redes criminales continúen expandiéndose y desestabilizando la región. El problema central, sin embargo, es que el poder absoluto nunca se entrega sin resistencia. Los jefes del cartel saben que si caen, perderán no solo su riqueza sino su vida. Y es aquí donde la traición interna cobra fuerza. Algunos buscarán negociar con comandos extranjeros, otros intentarán huir, y otros simplemente se eliminarán entre sí para ganar tiempo. Esta dinámica convierte la crisis venezolana en una olla de presión a punto de estallar. La lección que deja todo este escenario es clara y brutal. Cuando el poder se construye sobre el miedo, la corrupción y la violencia, el resultado inevitable es el caos. La lealtad se convierte en un lujo imposible, la traición en una regla de supervivencia y la estabilidad en una ilusión. Venezuela es hoy un reflejo de cómo las élites criminales pueden capturar un estado, utilizarlo para sus fines y arrastrar a toda una nación al borde del colapso. El mundo observa con atención. Cada movimiento en Caracas resuena en las cancillerías de Washington, Moscú, Pekín y Bruselas. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino la forma en que se libran las batallas de poder en el siglo XXI. ¿Puede una superpotencia desmantelar una red criminal transnacional sin convertirse en ocupante? ¿Es posible una transición política genuina en un país donde la violencia ha sustituido a las instituciones? ¿O estamos condenados a presenciar cómo el ciclo de corrupción y represión se reinventa una y otra vez bajo nuevos nombres y nuevos rostros? Lo cierto es que Venezuela nunca volverá a ser la misma. El desenlace de esta crisis marcará no solo el destino de sus ciudadanos, sino también el rumbo de la geopolítica regional. Y mientras el humo cubre los cielos de Caracas, la traición, la paranoia y la supervivencia se entrelazan en un juego mortal donde nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesa seguir recibiendo información profunda y crítica sobre la geopolítica latinoamericana y mundial,
te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que va más allá de la superficie y que se atreve a cuestionar el poder en todas sus formas.